Estoy seguro de que en algún momento de tu etapa como inversor te has planteado si realmente merece la pena seguir invertido en una compañía o no sabes si venderla o no sabes si comprar más acciones. Precisamente porque después de un periodo de incertidumbre donde ves que muchas de tus compañías en cartera no paran de caer y ahí es donde te asaltan todas las dudas. Por eso, en este vídeo un poco más reflexivo, quiero hablarte sobre diferentes situaciones reales. Te voy a traer 4 ejemplos reales de empresas que por supuesto no lo han pasado precisamente bien en cuanto al gráfico de bolsa, en cuanto a la cotización, y es por eso por lo que te voy a explicar qué puntos debes de tener en cuenta para valorar si merece la pena vender, mantener o incluso comprar más acciones de esa compañía en concreto. Y además, incluso quédate hasta el final porque te voy a enseñar algunos trucos de los que ya te he hablado en el canal, donde por supuesto puedes sacar o maximizar la rentabilidad mientras estás en un periodo de reajuste o esperando a que el mercado valore esta compañía como realmente se merece. Por tanto, la primera compañía de la que te quiero hablar o el ejemplo que te quiero poner es con la compañía de Nike, que como puedes ver es una compañía que en los últimos años puedes ver como en el gráfico está cotizando con un 20% de descuento con respecto al precio de hace 5 años. Y aquí la primera pregunta que seguramente te habrás hecho es: ¿realmente si llevas invertido estos 5 años merece la pena seguir invertido otros 2, 3 o 4 años más esperando a que hipotéticamente esta compañía se recupere y por tanto el mercado esté dispuesto a pagarme los múltiplos que yo considero adecuados? Es posible que después de todo este plazo, 5 años ya se considera un medio largo plazo, pues no mucha gente tiene mucha paciencia para esperar estos 5 años. Y precisamente aquí, de forma objetiva, los datos lo que nos muestran es que el mercado te la está valorando con un 20% de descuento con respecto al precio de hace 5 años. Pero aquí te voy a dar ciertas directrices, es decir, los pasos que debes de tener en cuenta para realmente entender si estamos o no ante una oportunidad, pero no solo analizando el múltiplo, sino también entendiendo los riesgos que nos vamos a encontrar y por supuesto el ratio de riesgo-recompensa que podemos llegar a obtener si permanecemos en esta compañía. Por supuesto, aparte del caso de Nike, también te traigo otros casos, por ejemplo, el caso de Puma dentro del mismo sector de consumo discrecional, que es exactamente lo mismo. Fíjate cómo en los últimos 5 años esta compañía te la está ofreciendo el mercado con un 57% de descuento, repito, en precio, no en múltiplo, porque luego veremos si el múltiplo es o no o tiene bastante descuento y si está justificado o no en base a los riesgos que te pueda ofrecer las compañías. Pero ahora mismo en cuanto a precio, un 56-57% de descuento con respecto al precio de hace 5 años. Lo que quiere decir que si tú invertiste hace 5 años, seguramente estés diciendo: llevo 5 años invertido en esta compañía, o como también he leído en los comentarios, estoy atrapado en este tipo de compañías precisamente porque estoy en pérdidas y no sé qué hacer. No sé si vender y asumir la pérdida, no sé si rotar la cartera, no sé si comprar más, no sé si aguantar o qué es lo que tengo que hacer, y por eso digamos que este tipo de vídeos espero que te ayude. También, no solo con este sector, sino también con otro sector que es diferente, pero que también han pasado cosas similares, como es el sector IT con las compañías de Endava y EPAM, que como puedes ver en los últimos 5 años Endava te la está ofreciendo el mercado con un 38% de descuento y EPAM es la única que realmente no está en descuento, pero más o menos podemos ver que está prácticamente a los mismos precios que hace 5 años. Repito, estoy hablando de precio, no de múltiplo. Y por tanto, aquí, cuando al final nuestras ganancias, nuestra rentabilidad depende del precio que pague del mercado, es decir, depende del múltiplo, sí, pero el múltiplo en base a los beneficios, en base a las expectativas que vaya a presentar la compañía. Pero ahora mismo nuestra rentabilidad está ligada al precio que se pague en el mercado. Si el precio está por encima de donde nosotros compramos, vamos a obtener una rentabilidad positiva. Si está por debajo, vamos a obtener una rentabilidad negativa. Entonces, a priori, para analizar la parte del precio hay que hacer ciertos análisis rápidos
y previos para entender primero qué es lo que merece hacer en función de cada situación. Y es por eso por lo que vamos a entrar en Ticker y te voy a explicar de forma resumida qué es lo que deberías de hacer cuando te encuentras en este tipo de situaciones. Es decir, situaciones en las que tú has invertido en una compañía y un tiempo más tarde te encuentras que esa compañía está cotizando igual o por debajo del precio al que tú pagaste. Entonces, para saber realmente qué es lo que debemos hacer, lo primero que voy a hacer es poner aquí Nike para ver exactamente cómo está la compañía y, por supuesto, fíjate que si aquí te pongo el gráfico de 5 años, es precisamente porque hace 5 años, como puedes ver aquí en marzo de 2020, la compañía cotizaba a 83 cuando ahora mismo está en los 66. Y recuerda además que en marzo de 2020 fue la pandemia, es decir, estuvo castigada. Si vamos a un plazo mayor, es decir, si pongo aquí máximo y en este caso me voy a antes de la pandemia, es decir, diciembre de 2019, fíjate que la compañía llegaba a cotizar sobre los 100, como puedes ver aquí, diciembre de 2019, 97. Por tanto, la compañía ha pasado de 97 antes de la pandemia a después de todo lo que ha pasado, pandemia, aranceles, guerra de Rusia y Ucrania, etcétera, etcétera, nos encontramos la compañía a 66. Es decir, con una caída bastante notoria. De hecho, incluso si me vengo aquí y pongo esto y hago así, fíjate que el descuento es de un 32%. Por tanto, una vez sabemos esto, ahora lo que toca es comparar. Es decir, objetivamente hablando, independientemente de lo que quiera pagar el mercado. Primero, tenemos que saber si esta compañía hoy es más valiosa que en 2019. Para eso, lo lógico es irnos al apartado de Financial o de finanzas y en este caso comparar ingresos, beneficio operativo y beneficio neto. ¿Por qué estas tres cosas? Ingresos, porque se supone que cuanto mayores sean los ingresos, quiere decir que más clientes compran los productos de esta empresa. En este caso, zapatillas deportivas, ropa deportiva, etcétera, etcétera. Por tanto, hay más interés por la marca. Punto número 1. 2. Beneficio operativo, porque queremos saber la capacidad productiva de la empresa. Si ha estado muy dañada o poco dañada con la parte productiva, es decir, eficiencia de costes, márgenes, etcétera, etcétera. Y luego beneficio neto, es decir, ver si los beneficios han crecido o no para saber a nosotros como accionistas si nos correspondería mayores beneficios o menores beneficios y en función de eso saber objetivamente si en esta empresa merece más la pena estar invertido hoy que en 2019, viendo que realmente está con descuento y a pesar de toda la incertidumbre que hay, objetivamente hablando, saber que estamos hoy invertido en una mejor empresa que en 2019 o por el contrario, si invirtiéramos hoy o si nos mantuviéramos hoy en esta inversión, si estamos invertido en una peor empresa que en 2019. Es decir, que esta empresa tendría peores beneficios, peores márgenes, peores ingresos, etcétera, etcétera. Si vamos aquí, fíjate que para 2024, el último año o ejercicio fiscal que ha presentado la compañía son 51.000 millones, frente a 39.000 millones. Por tanto, ya estamos viendo que la compañía, es verdad que si tenemos en cuenta 2020, que fue castigada por la pandemia, luego aquí vino el exceso de demanda, 44.000 millones por la inyección de capital de los bancos centrales, por tanto, esto no tenemos que tenerlo en cuenta porque distorsiona el cálculo y por eso estoy escogiendo 2019, un año normal previo a todos estos años de incertidumbre, pues precisamente fíjate que pasamos de 39.000 millones a 51.000 millones. Punto positivo para Nike de ahora frente a la de hace 5 años. Luego si nos vamos a beneficio operativo, que está aquí, Operating Income, fíjate que presentó en 2019 4.700 millones, mientras que para 2024 ha presentado 6.700 millones. Es decir, nos encontramos a una empresa que hoy está presentando una mayor capacidad productiva, un mayor beneficio productivo, es decir, un beneficio operativo, en este caso en 2024 que en 2019. Por eso precisamente fíjate que aquí vemos 6.754 frente a 4.772. Segundo punto, donde vemos que la Nike de ahora es más favorable que la de 2019. Tercer punto, vamos al beneficio neto, donde en este caso aquí en beneficio neto
vemos que la compañía en 2024, los últimos resultados reportados, y como ya te expliqué en el canal, justo en el vídeo de noticias anterior, la compañía ha seguido cayendo porque a pesar de que se esperaba que fueran unos resultados flojos, lo interesante es que son mejores que los de 2019. Fíjate que 5.700 frente a 4.029 millones. Es verdad que frente a años anteriores pues también ha estado flojito o no ha crecido, no se ha recuperado con respecto al año de 2022 y ni de 2021, sino que ha presentado menos beneficio neto y obviamente es verdad que en cuanto a múltiplo, aquí ya el ajuste tiene sentido por otro lado, pero de forma objetiva estamos hablando de que estamos viendo una compañía que en este último 2024 ha presentado más ingresos, más beneficio operativo y también más beneficio neto que en 2019. Ahora bien, recuerda que si esto lo vamos a transformar en múltiplo, el múltiplo que tenemos que tener en cuenta es siempre, porque es lo que se tiene en cuenta en bolsa, son las expectativas futuras. Es decir, vamos a tener en cuenta qué beneficios futuros va a presentar la compañía y en base a eso vamos a saber si esta compañía está cara o barata, pero ahora verás que hay ciertos o ciertas trampas de valor en función del múltiplo. Por eso primero tenemos que intentar ser objetivos. Estamos invirtiendo en una empresa mejor hoy, en 2025, con los resultados de 2024 de lo que eran 2019, objetivamente sí, presenta más ingresos, más beneficio operativo, más beneficio neto, más beneficio operativo. Por tanto, objetivamente hablando, es mejor. Ahora bien, vamos a ver lo que realmente está dispuesto a asignar el mercado en cuanto a múltiplo, es decir, cuántas veces quiere pagar en función de lo que presenta o de lo que genera la compañía. Para eso podemos mirar, por ejemplo, el PER y justo te voy a poner este ejemplo porque vas a ver que está distorsionado y vas a entender por qué. Y luego, en base a esto, vamos a tomar decisiones. Bien, si vamos aquí a la parte del PER, puedes ver que, como te decía, miramos 2019, diciembre, donde se presentaron los últimos beneficios registrados. Pero recuerda que esto es forward. Es decir, lo que vamos a ver ahora es un múltiplo que a diciembre de 2019 te va a aparecer un múltiplo, en este caso fíjate aquí, diciembre, aquí lo puedes ver, diciembre de 2019, 30 de diciembre de 2019, como puedes ver ahí, a ver si lo ajusto un poquito, ahí, 30 de diciembre de 2019, en este caso 31 veces. Recuerda que esto es 31 veces en base a ¿qué? En base a los beneficios que iba a presentar la compañía a 12 meses, es decir, lo que se creía que iba a presentar en 2020. Todo esto, por supuesto, antes de que nadie supiera que iba a pasar lo de la pandemia. Por tanto, el mercado estaba dispuesto a pagar 31 veces. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora mismo, fíjate que si nos vamos aquí, la compañía o el mercado nos la está ofreciendo a, como puedes ver aquí, 36 veces. 36 veces aparentemente es más caro. Es decir, el precio está más barato que hace 5 años, pero sin embargo el múltiplo está más caro. ¿Esto que nos está diciendo? Que los beneficios esperados para los próximos años van a ser peores. Se espera un decrecimiento. No solo porque este sector está sufriendo, está bajando el consumo y todas las cosas que ya te he explicado en el canal, que por eso es importante entender el modelo de negocio y ligarlo con cómo va evolucionando la economía, sino también incluso entender lo que estamos analizando. Si ahora mismo compramos Nike a 36 veces PER, aparentemente está más cara de lo que estaríamos comprándola, como te dije, en diciembre de 2019. Sin embargo, hoy en cuanto a precio la tenemos con un 20% de descuento. Recuerda que aquí, ahora mismo, en los últimos 5 años, realmente un poquito más, pero fíjate que era más un 30 y pico por ciento. Desde aquí, prácticamente desde diciembre, fíjate que hasta el último momento, o hasta el momento de ahora, 32% de descuento. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que en cuanto a múltiplo, nos está diciendo que estamos comprándola más cara. La compañía va a generar menos beneficio. Sin embargo, por precio está más barata. Y recuerda que para nosotros la rentabilidad que obtenemos es en base al precio que está dispuesto a pagar el mercado. Y el mercado pagará ese precio en función de los beneficios que vaya a generar la compañía. Bien, esto que es lógico y que es básico entenderlo, fíjate que si nos vamos aquí a la parte de estimaciones, ahora viene lo siguiente. El múltiplo recuerda que es forward.
Por tanto, las 36 veces no es con los datos presentados de 2024 que ya vimos y te mostré antes que eran mejores que 2019, sino en este caso fíjate que es de los de 2025, donde se espera un decrecimiento. Bien, si tenemos en cuenta, en lugar de los de 2024, los de 2025, aquí la cosa cambia. Fíjate que en cuanto a ingresos, 45.900 millones frente a los 39.000 sí son mayores ingresos. Pero ¿qué pasa si nos vamos al beneficio operativo? 3.500 millones frente a 4.700 millones. Por tanto, aquí estamos viendo que realmente, fíjate tú lo curioso, me voy a ir un momentito a la calculadora para que veas lo siguiente y fíjate esto. Voy a poner aquí los datos de 3.500 millones y esto lo voy a dividir entre los de 2019, 4.700 millones. Voy a redondear, ¿vale? Esto lo multiplico por 100. Quiere decir que ahora se está presentando o la compañía para 2025 va a generar el 74% de beneficio operativo de lo que generó en 2019. O dicho de otra manera, va a presentar un 26% menos de beneficio operativo. Bien, si vamos aquí al gráfico, te vuelvo y te repito, aquí ahora mismo el descuento que hay desde diciembre hasta ahora es de un 32%. Es decir, si el mercado fuera 100% eficiente, es decir, si la capacidad productiva de la empresa disminuye en un 26 o 24%, pues lógicamente en bolsa, pagando los mismos múltiplos o que el múltiplo se adaptara a la capacidad productiva de la empresa, debería de estar con un 20 y pico de descuento, no con un 32%. Por tanto, ya vemos que tenemos un descuento adicional al que realmente nos está diciendo la compañía que es capaz de generar en cuanto a beneficio operativo. Pero es que en cuanto a beneficio neto, fíjate lo curioso, que es que si vamos aquí, también en cuanto a EPS, fíjate que la compañía espera generar 2,12 frente a lo que generó aquí 2,49. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo en la calculadora y voy a poner aquí 2,12 entre, y esto lo divido entre los 2,49. Por tanto, esto lo divido entre 2,49 y fíjate que realmente si esto lo multiplico por 100, estamos hablando de que es un 85% los EPS que presentó en 2019. Los que presentará en 2025 son el 85% de EPS de lo que presentó en 2019, o dicho de otra manera, con un 15% de descuento. En bolsa ya hemos visto que se está pagando por múltiplos, si miráramos en cuanto al precio, porque es precio-beneficio neto, pues se está pagando en este caso un 30% de descuento con respecto a lo que se pagaba hace 5 años. En este caso, 5 años desde hoy. Si tenemos en cuenta, estamos en 2025, 24, 23, 22, 21, 20, pero ten en cuenta que como este es un año distorsionado y no han presentado 2025, nos vamos por eso a 2019. Por tanto, aquí ya estamos viendo una clara ineficiencia. Y esto te podrías plantear, bien, si esta compañía realmente para 2025, que esto, ojo, son estimaciones de analistas. Fíjate que todo esto te lo estoy enseñando con Nike, pero va a ser exactamente lo mismo con el resto de compañías. Para 2025 se espera que los resultados sean un desastre. Un desastre, 10% en caídas, 10% en caídas con respecto al año anterior. Luego 38% en cuanto a EBITDA, 43% menos en cuanto a beneficio operativo, también en cuanto a beneficio neto 47% menos. Por tanto, está justificado que sí, esta compañía tiene que caer en bolsa. Ahora, aquí es donde viene el problema psicológico que veo que tenéis muchos de vosotros y después de leerlo en los comentarios he visto que muchas de estas cosas pues os generan dudas. Entonces, aquí es donde os tenéis que plantear, si estás invertido en una compañía como Nike, cuando obviamente las cosas estaban bien y después de la caída seguís invertidos y no sabéis qué hacer, aquí lo importante es lo siguiente, la compañía hoy, fíjate que hoy, no con los beneficios de 2025, sino los que ya presentó, los oficiales que ya ha presentado, la compañía genera más ingresos, genera más beneficio operativo y genera más beneficio neto. Y es verdad que para 2025 se espera que de ingresos sean mejores, pero luego, es decir, 45.000 millones frente a 39.000 millones, pero luego beneficio operativo y beneficio neto sean peor. Por tanto, sí es verdad que puede haber una caída. Ahora, el tema es el siguiente.
siguiente. ¿Qué es lo que ocurrirá para los siguientes años? Recuerda que ahora mismo estamos en un momento en el que el consumo está bajando, hay más incertidumbre macroeconómica y por tanto todas las empresas de consumo discrecional se ven afectadas, además de las malas decisiones que ha hecho el equipo directivo y precisamente por eso le han bajado las ventas, márgenes, etc. Entonces, todo esto, lógicamente, si el equipo directivo quiere volver o quiere mejorar la compañía, quiere volver a la senda del crecimiento la compañía, y hemos visto que han hecho ciertos cambios, han reestructurado a parte del equipo directivo, han cambiado ciertas decisiones de asignación de capital y al mismo tiempo de logística, de cómo contabilizar los ingresos por parte de deportes o por parte de segmentos entre hombres, mujeres, etcétera, que han hecho ciertos cambios precisamente para estructurar mejor la compañía. También van a dar todavía más equipo a terceros, es decir, a tiendas mayoristas, lo que quiere decir que eso aceleraría todavía más las ventas y todo esto hay que tener en cuenta que va a ayudar al crecimiento de la empresa. Sin embargo, como siempre te digo, aquí hay que valorar no solo lo que se espera, sino lo que tenemos hoy en día, es decir, lo que hay presente. Y ahora mismo, como te digo, la compañía a 2024 es una empresa más valiosa de lo que era en 2019. ¿Para 2025 se espera que sea peor? Sí. Recuerda que el múltiplo que paga el mercado ya está descontando estas caídas. Por tanto, el precio que pagas hoy es ya descontando este desastre. Dicho de otra manera, que si la compañía presenta este desastre, presenta este 2025 con estas caídas, lógicamente el precio que ya está pagando el mercado es el que vas a tener a lo largo del año. Si de hecho incluso presentan mejores resultados que estos, pues obviamente empezará a subir, porque el mercado no querrá o no verá justo bajarla tanto. Pero aquí no tienes que pensar a corto plazo, sino que tienes que pensar a un plazo medio o largo plazo, es decir, 3 o 5 años. Por tanto, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, en 2028? Si estimamos que para 2025 va a ser un desastre, un año, que es este año, pero luego 2026, 2027, y como el año de 2025 realmente va a ser un desastre, vamos a darle 3 años de recuperación, 2028. ¿Qué es lo que pasará aquí? Pues fíjate, presentarán, según analistas, 52.000 millones, es decir, ingresos récord. Después, en cuanto a beneficio operativo, 63.000 millones. Es decir, beneficio operativo récord, es decir, la capacidad productiva será la máxima de la compañía. Al mismo tiempo, también tienes que valorar que en cuanto a EPS es 3,72. La compañía, si la estudias un poco, sabes que ha estado recomprando acciones y obviamente si ajusta los márgenes, si vuelve la senda de crecimiento por todo eso que te comentaba sobre devolver parte del inventario a las cadenas mayoristas para que ayuden a vender los productos de Nike, también por supuesto reestructurar la empresa para que mejore y que se pase la incertidumbre del consumo, donde obviamente después de todos estos momentos en los que ahora mismo muchos consumidores no quieren gastar por todo lo que está pasando con aranceles, las políticas monetarias de distintos bancos centrales, etcétera, etcétera, pues todo esto puede afectar negativamente a corto plazo, pero a 2028 lógicamente la economía no va a seguir mal durante todos esos años, porque el problema es que si estos problemas no se arreglan en el corto plazo, pues realmente no va a durar más de 2 o 3 años, precisamente porque esto generaría un desastre a nivel mundial y obviamente pues no solo se vería perjudicada la empresa Nike, sino también arrastraría a todo el mercado a nivel global. Por eso, teniendo las expectativas y esperanzas de que precisamente la economía se va a recuperar como siempre ha demostrado de aquí al pasado y también la empresa ya está haciendo las cosas bien para arreglar ciertos puntos y por supuesto volver a la senda de crecimiento, fíjate que si ahora mismo invirtiéramos hoy en Nike, lo curioso es que nos las encontramos con un 20 y pico % de descuento o con un 20% de descuento. De hecho, incluso para ser más exactos, desde diciembre, como te comentaba, prácticamente pues un 30% de descuento en este periodo. Lo curioso es que realmente a partir de aquí, luego si el mercado volviera a pagar mayores múltiplos, pues tendríamos no solo un crecimiento de recuperación de todo este tiempo perdido, sino que volveríamos, incluso tendríamos un mejor resultado, aunque hayamos estado años de espera. Por tanto, aquí tienes que entender que los años de espera que estás en una compañía no importan si al final
el resultado es positivo. Es decir, yo puedo estar, por ejemplo, en una empresa durante 3 años con un 0% de rentabilidad, las empresas que tengo en cartera no se mueven, pero si el cuarto año crece un 100%, es decir, va al doble, significa que yo prácticamente en esos 4 años, por interés simple, habría tenido como el equivalente a un 25% por año. 25%, 25%, 25 y 25 hasta llegar a ese 100. Pero eso solo lo he tenido en el último año. Por tanto, al final la rentabilidad final que obtengamos dependerá de realmente si creemos que esta compañía pueda hacer las cosas bien o no a medio y largo plazo. Y es por eso precisamente por lo que en este vídeo te estoy explicando el caso exacto de Nike, precisamente para que veas que sí, una compañía que está castigada en bolsa con motivo y está de manera justificada, es decir, estar castigada tiene que estar castigada, porque de hecho los resultados que ha presentado son peores. Pero fíjate que, objetivamente hablando, estamos hablando de una empresa que es mejor que hace 5 años y que dentro de otros 3 años, después de un periodo de incertidumbre, volverá a justificar que estará mejor, ya no solo que este año de aquí, de 2024, sino que incluso también que los últimos 5 años que hemos analizado. Por tanto, en todo el periodo, la compañía para 2028 sí se espera que esté mejor. Por tanto, una vez entendemos el modelo de negocio, si creemos que la compañía va a aumentar su capacidad productiva, va a seguir mejorando, y aunque es verdad que pueda tener un periodo de 1, 2 o incluso 3 años negativos o con cierta incertidumbre, lo cierto es que si creemos que si esta compañía después de 1, 2 o 3 años va a estar mejor, da igual los años que estemos sin conseguir rentabilidad, porque después de ese periodo, en el momento en el que el mercado decida pagar los múltiplos acordes a la capacidad productiva de la empresa y la calidad del negocio, pues obviamente toda la rentabilidad que hemos perdido durante todos esos años, y literalmente esos años que aparentemente han sido perdidos para nosotros porque no hemos visto crecer nuestra cartera, lo cierto es que después de todo ese periodo veremos el resultado de la paciencia, del haber analizado bien el negocio y por supuesto al final el obtener la recompensa por el haber verificado que esta empresa poco a poco sigue haciendo las cosas de manera correcta. Por supuesto, en este sector no solo está Nike, sino también, como te comentaba, tienes el caso de Puma, que también la tienes con un 56% de descuento. Y no solo eso, sino es que encima además el múltiplo al que te la ofrece el mercado, fíjate que este es trailing 12 veces. Es decir, estamos hablando de un múltiplo prácticamente regalado, es decir, ahora mismo el mercado está pagando múltiplos para Puma casi como si fuera a quebrar o como si existiera la posibilidad de que esta empresa pudiera llegar a quebrar, y lo cierto es que la encontramos con un 56% de descuento. Dicho de otra manera, esta compañía ni siquiera tendría que volver a los beneficios de 2019-2020, sino simplemente con que la compañía siga creciendo y el mercado vuelva a pagar múltiplos más óptimos, fíjate que ya tendrías solamente en cuanto a margen de seguridad con respecto a 2019 un 100% de rentabilidad. Y aparte de todo esto, por supuesto, el potencial crecimiento. Para eso, fíjate que si en este caso me vengo aquí y pongo Puma, voy a hacer exactamente lo mismo, donde con esta compañía, fíjate que en estimaciones, aquí lo que vemos es que la compañía se espera que tenga, a diferencia de Nike, y esto es lo importante, fíjate que crecimiento en cuanto a ingresos, cuando vistes que con Nike para 2025 y para 2026 se esperaba decrecimiento y mantener el nivel de ingresos, con Puma crecería menos, pero crecería, es decir, que año tras año cada vez generaría más ventas. Todo esto según analistas. Y fíjate que para 2025 también se esperan caídas en cuanto al beneficio operativo y beneficio neto, pero ya no estamos hablando de 40% ni 30%, estamos hablando de 18% y 30%. Y sin embargo nos encontramos esta compañía, fíjate, con un 56% desde 2020, que es lo que generaba
estaba esta compañía en 2020? Pues fíjate aquí, en vez de 2020, 2019, recuerda porque este es un año negativo, pues fíjate que la compañía, por ejemplo, presentaba de EBIT 440 millones y para 2025, es decir, incluso siendo un mal año, se esperan mejor beneficio operativo, cosa que con Nike no, pues fíjate que se espera 509 frente a 440 de ingresos, 8.978 millones frente a 5.500 millones. Mejor también. Y en cuanto a beneficio neto, aunque caiga un 29%, fíjate que se espera 1,33 frente, en este caso, 1,76, que aquí sí, por EPS, sí estaría justificado que la compañía pues cayera el múltiplo, sobre todo PER. Pero aquí, como ves, realmente por esta empresa, por la que luego se esperan crecimientos más interesantes, porque obviamente se está ajustando, pero no tiene los problemas adicionales que sí ha tenido Nike por las malas decisiones del equipo directivo, es decir, si tiene problemas de consumo, tiene que optimizar márgenes, costes, etcétera. Esto le está pasando a todas las empresas del sector de consumo discrecional deportivo, pero en este caso con esta empresa ves que se puede recuperar mucho más rápido, donde para 2026 ya se espera un 56% de crecimiento en los EPS. Fíjate que si nos vamos al mismo 2028 ya se espera 3,67, que si lo comparamos con 2019 es 1,76, es decir, estamos hablando de prácticamente más del doble. Es decir, que si el mercado pagara lo mismo que pagaba por Puma en 2019, pero en 2028 tendríamos el doble. Y ya estamos viendo de que la empresa nos la están ofreciendo con un 56% de descuento. Con respecto, aquí vemos a 2020, si quiero ser más exacto, pongo aquí el máximo y fíjate que justo para 2019, en este caso diciembre, desde aquí, pues fíjate que tenemos con un 65% de descuento. Por tanto, tenemos la compañía con un 65% de descuento con las expectativas de que vaya a presentar unos EPS un 100% superior, porque estaría pasando de 1,76 a 3,67. Todo esto, por supuesto, para 2028. Repito, hay que tener paciencia porque hay que entender que a nivel macroeconómico, nos guste o no nos guste, hay cosas que sí afectan a ciertas compañías, como es el caso de este tipo de empresas, y hay otras compañías, como ya te he explicado en el canal, como puede ser el caso de Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, etcétera, donde no se ven afectadas, es decir, no han parado de generar cada vez mayores beneficios, pero el mercado las ha castigado igualmente. Aquí sí es verdad que estas empresas sí están sufriendo. Sí está justificado que haya caídas, pero aquí tenemos que valorar a qué periodo más o menos nos puede interesar o nos puede llegar a salir rentable saber si tenemos que esperar o no. Si nosotros estamos en 2025 y tenemos que esperar hasta 2028 para generar el doble de rentabilidad como mínimo, porque obviamente estamos hablando que de hecho incluso 1,33 a 1 o en este caso a 3,67 es más del doble, pero es que incluso antes de todo este periodo de 1,76 a 3,67 pues obviamente es mucho más y por tanto este crecimiento, si el mercado está dispuesto a pagar mejores múltiplos, que todo esto viene de la mano con que si la economía se recupera, vuelve el consumo, se quita toda esta incertidumbre de aranceles, etcétera, etcétera, que de aquí a 2028 obviamente ya todos estos problemas estarán más que solventados. Porque si te fijas, todo esto está pasando al principio de la legislatura de Donald Trump. Pero a medida que vayan pasando los años y se vaya afianzando en el cargo, habrán llegado a ciertos acuerdos con ciertos países, tomará ciertas decisiones diferentes y obviamente lo que querrá ofrecer es, o lo que querrá demostrar es que ha sido capaz de hacer crecer las empresas de Estados Unidos de una manera más agresiva. Por tanto, todas las empresas estadounidenses tendrían que verse beneficiadas y las empresas que también estén fuera de los Estados Unidos, pero que estén dentro de un mismo sector, también pueden verse beneficiadas. Por supuesto, porque si aumenta el consumo en Estados Unidos, todas las empresas que venden allí también se verán beneficiadas y, por supuesto, de forma directa e indirecta beneficiará al resto de empresas. Todo esto, por supuesto, como ves, al final lo que nos está indicando es que por un momento puntual tenemos aquí una ineficiencia
enorme en una compañía en la que aparentemente muchos de vosotros seguramente estáis pensando en vender esta compañía o que ha sido una mala inversión. Pero aquí es donde hay que valorar realmente si esta empresa es mejor o peor de lo que era hace unos años atrás. Y hemos visto con datos objetivos que esta empresa es mejor. Lo que ha presentado en 2024 es mejor de lo que había presentado en 2019. Y a pesar de que en 2025, en el caso de Puma, se espere que vaya a tener caídas, lo cierto es que en cuanto a beneficio operativo, como te decía, va a ser mejor que 2019, por tanto, debería de el precio, si el mercado fuera 100% eficiente, debería de estar por encima, cosa que no, y ya vemos efectivamente por qué no, porque aquí no solo es expectativas de beneficio, sino otras circunstancias adicionales que pueden afectar negativamente a las decisiones del mercado, y también vemos que en cuanto a beneficio neto sí estaría justificado, pero esto sería por un año. Pero si luego vemos al siguiente año ya estaría mejor. Por tanto, solamente en un año ya estaría justificado que el mercado pudiera llegar a pagar más o menos los mismos múltiplos que pagaba en 2019. Y por tanto, mismos múltiplos, pero con un mayor EPS, significa que el precio como mínimo tendría que estar por encima de lo que estaba en 2019. Y si volvemos aquí al gráfico, pues fíjate que si vamos aquí y miramos 2019, pues si por ejemplo en diciembre de 2019, que más o menos está por aquí, vamos a ver por aquí, pues fíjate que de aquí a aquí quiere decir que ha caído un 65%, pues el precio tendría que estar por encima de 66 o en este caso de 69 y está a 24. De 24 a 66 o a 69 estamos hablando de prácticamente triplicar. Si la compañía presenta el doble de EPS, si el mercado vuelve a pagar el mismo múltiplo, no más, el mismo múltiplo que en 2019, antes de la pandemia, con las expectativas de crecimiento que iba a tener esta compañía, viendo ahora que la empresa presenta más beneficio operativo, más ingresos y aunque beneficio neto no para 2025, para 2026 sí, y ya todavía más para 2027 y para 2028, pues obviamente estamos ante una empresa que ahora mismo se está viendo una clara ineficiencia, pero que esta ineficiencia, salvo que a nivel macroeconómico sigan pasando más cosas o se siga prolongando esta incertidumbre, como mucho a 1 o 2 años esta ineficiencia quedará resuelta. Y por tanto, si la ineficiencia quedará resuelta, significa que prácticamente podríamos obtener el mismo precio como mínimo que el que estaban pagando en 2019. Por tanto, sería pasar de 20 y pico hasta prácticamente los 60. Eso significa que en pocos años, 1, 2, como mucho, si se prolonga 3 años, estaríamos hablando de una rentabilidad superior al 100, incluso 200%. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que valorar. ¿Realmente Puma se ha visto afectada porque entran otras circunstancias? ¿Tiene menos contratos? ¿Es una empresa que está más castigada o que realmente no va a tener tanto crecimiento o que realmente se cree que esta compañía ya no le gusta tanto al mercado porque no tiene tantas ventas? No, lo cierto es que incluso los analistas siguen estimando que esta empresa va a seguir creciendo. Es decir, que no va a decrecer en ingresos. Si hay un aumento de ventas, significa que cada vez más clientes están interesados por tu marca. Además, como te he explicado en vídeos anteriores del canal, hablando de Puma, tiene nuevos contratos con la Fórmula 1 o ha tenido en 2024 y probablemente para los próximos años no solo sea eso, sino también mundiales de fútbol, olimpiadas, etcétera, etcétera. Y todo eso al final se va a traducir en mayores ventas. Y eso, sumado a que si se recupera la economía, pues se reactiva el consumo, pues todavía más consumidores querrán comprar la marca. Esto, al final, lo que te está diciendo es que de forma particular, ahora estamos viendo una clara ineficiencia donde obviamente lo primero que hay que hacer es tener paciencia, saber lo que estamos analizando y obviamente aquí estamos viendo que de forma objetiva, repito, si se cumplen las estimaciones de analista, pues obviamente esta compañía en pocos años se va a recuperar. No hay nada que te indique que no lo vaya a hacer porque de hecho está optimizando costes,
márgenes, también por supuesto está firmando o intentando firmar nuevos contratos, nuevos acuerdos y por supuesto en cuanto se reactive la economía, viendo las políticas que va a implementar Donald Trump de bajada de impuestos, quiere bajar también el gasto público, al mismo tiempo quiere bajar los impuestos no solo a empresas, sino también a los ciudadanos, lo que quiere decir que tendrían un mayor poder adquisitivo para luego, posteriormente, seguir gastando, seguir consumiendo y, por supuesto, reactivar la economía para volver a la senda de crecimiento. Todo esto, lógicamente, si pasa, pues eso ayudaría a este tipo de compañías. Y no estoy hablando de Puma porque sea una empresa de allí, sino porque incluso indirectamente, tanto las empresas de Estados Unidos como las que venden en Estados Unidos, pues se pueden ver beneficiadas. Y aunque ahora, por temas de aranceles, quizás pueda haber alguna incertidumbre, lo cierto es que esto va a beneficiar a la economía mundial. Además, si vemos otro ejemplo, como el caso de Endava, que es exactamente lo mismo que te he contado con las empresas anteriores, esta empresa, como ya te he hablado en el canal, es una empresa que también ha presentado malos resultados. Obviamente, tal y como te he explicado, porque está más expuesta al sector financiero. Ya también te he explicado, analizando los resultados de Accenture, cómo hay empresas que, en el caso de Accenture, tiene clientes del sector financiero y no ha decrecido, sino que ha aumentado la cantidad de contratos y la cantidad de beneficios o de ingresos generados por esa parte, cosa que quiere decir que ahí nos está dejando claro que hay unas mayores ventajas competitivas, es decir, hay clientes que prefieren Accenture a Endava. Por tanto, esto es un riesgo, pero es verdad que luego con Endava apostamos por crecimiento, mientras que por Accenture apostamos por estabilidad y resiliencia. Una empresa más grande, más madura, como puede ser el caso de Accenture, es una empresa que te da más seguridad en estos momentos de incertidumbre porque sigue generando crecimiento a pesar de que el resto del sector tenga dudas, pueda generar pérdidas, etcétera, etcétera, mientras que Endava es verdad que sí está pasando por problemas puntuales, por tanto las caídas también están justificadas, pero luego es verdad que también no se está quedando quieta, está optimizando el negocio, está llegando a nuevos acuerdos, ha hecho adquisiciones, por tanto todo esto suma para que cuando se recupere esa parte del sector y la compañía vuelva a la senda de crecimiento, crezca con todavía más fuerza. Aquí vemos que la compañía, como te decía, está con un 38% de descuento con respecto a hace 5 años. Y si de hecho vamos a compararlo exactamente con diciembre de 2019, que en este caso estará por aquí, fíjate que realmente desde diciembre de 2019, que más o menos es esto, pues de 48 ahora mismo hasta los 21 de ahora, pues ha caído un 56%. 56% quiere decir que tenemos un margen de seguridad del 56% o un potencial upside de más del 100% solamente con que el mercado volviera a pagar los mismos múltiplos y si la empresa generara los mismos beneficios que generó en 2019. Por tanto, vamos a Ticker y en este caso volvemos a hacer exactamente lo mismo. En Endava voy a poner aquí y fíjate que la compañía, por ejemplo, en cuanto a datos financieros, si lo comparamos con 2019, ingresos, y esto es lo interesante, 2024, 740 millones, 2019, 287 millones. No es ni siquiera el doble, es más del doble. De hecho, si me apuras, es casi el triple, ¿vale? Eso en cuanto a ingresos. Beneficio operativo, que lo tenemos por aquí, 34 frente a 32. Parecido, pero no está por debajo. Parecido, pero por encima, 34 millones frente a 32 que generó en 2019. Beneficio neto, bajamos aquí, 17 millones frente a 24. Por beneficio neto, sí vemos que la compañía ha generado menores beneficios, menor beneficio neto. Por tanto, es lógico pensar que los costes se le han incrementado. Y lógicamente, si analizas la empresa, verás que eso ha sido así. Fíjate que por esta empresa, si vamos al apartado de estimaciones, se espera lo siguiente. Crecimientos en ingresos del 7, del 8, del 9, del 6, del 16. En 2024, que ha decrecido en 2024 y ya había avisado, y lo que va a presentar es 2025, pero lo tiene rodado. Fíjate que en 2024, 740 millones, más de los 287. Pero vamos a mirar, en este caso ya no 2024, sino lo que va a presentar futuro, 2025.
En este caso, 796 millones. De EBIT, 104 millones, que ya es más que los 54 millones que presentó en 2019. Y luego fíjate que de beneficio neto, en este caso para 2025, 1,21, que ya es más de lo que presentó en 2019. Si vamos aquí a la parte de valoración y vamos al mismo múltiplo PER, para hacerlo todo exactamente, comparándolo sobre los beneficios netos, pues fíjate que en este caso si buscamos 2019, diciembre de 2019, que está por aquí, más o menos por aquí, fíjate, 42 veces. 42 veces, lógicamente, es un múltiplo elevado. Y estamos asumiendo que si el mercado pagara las mismas 42 veces hoy, como va a generar más beneficios para este 2025, pues lógicamente el precio tendría que estar por encima. Pero aquí es verdad que tenemos que ser realistas. En este caso, este múltiplo es excesivo. Por tanto, aquí lo que sí que podríamos exigirle al mercado es que a lo mejor decidiera pagar un poquito más de lo que está pagando ahora. Fíjate que actualmente la compañía, por los beneficios que va a generar, es 11 veces. Si te vas a 22 veces, que sigue estando cuando esta empresa, lógicamente por el crecimiento que va a tener, el mercado perfectamente podría asignarle 25 veces, tranquilamente, incluso hasta 20 veces como mínimo de forma conservadora, y yo creo que está siendo bastante conservador, pero fíjate que aplicándole un múltiplo de 22 veces es el doble de múltiplo, por tanto quiere decir que la compañía o la cotización tendría que subir al doble. Por tanto, quiere decir que solamente por un re-rate de múltiplo ya tendrías un 100% de upside, más los beneficios que, como te he dicho, si vamos a estimaciones, para 2025 se espera que el beneficio neto sea 1,21 frente a 0,76. Es decir, estamos viendo que también los EPS serán mayores. Por tanto, si los EPS son mayores, el beneficio, o en este caso el múltiplo, será más bajo y estará más justificado que el mercado pueda darle un múltiplo más alto. Pero esto no es lo interesante, sino lo interesante es que además las proyecciones de analista para los próximos años es que siga creciendo esos EPS a 1,50, a 1,81, a 2,09. Si nos volvemos a ir, en este caso, hasta 2028, fíjate que aquí hay expectativas de que la compañía presente 2,09. 2,09 y además con 998 millones de ingresos y un beneficio operativo de 170 millones. Es decir, récord en ingresos, récord en beneficio operativo y también récord en beneficio neto o en EPS. Por tanto, esto quiere decir que a pocos años, esta compañía, después de todos estos problemas que también hay que entender, tal y como te he explicado en el canal, ¿qué es el sector IT? ¿Por qué es importante entender que los clientes de este tipo de empresas necesitan forzosamente digitalizarse para poder competir con sus competidores, rivalizar con sus competidores y seguir acaparando cuota de mercado? Si no se digitalizan, se quedan atrás y por tanto están obligados a invertir dinero en estas empresas consultoras IT. Por tanto, este tipo de empresa es verdad que puede sufrir en el corto plazo porque se puede posponer la inversión, pero no se puede posponer por parte de los clientes 10 años o 20 años. No, se puede posponer 1, 2, como mucho 3 años, pero no más. Y precisamente eso es lo que están estimando los analistas, que precisamente para este 2025, además, como ya ha dicho el equipo directivo de Endava, esperaba que para este año y sobre todo la primera mitad del próximo año ya empezar a ver crecimiento. Para este año, fíjate que esperan un crecimiento del 7,5, cuando por ejemplo empresas como EPAM todavía esperan un decrecimiento. Entonces, esto también hay que entenderlo. Estamos teniendo en cuenta que el mercado ahora mismo te está ofreciendo Endava a 21 dólares. En este caso, fíjate que con el descuento que te comentaba, prácticamente estamos hablando que desde diciembre hasta ahora, si pongo aquí, fíjate, desde diciembre hasta ahora con un 55% de descuento y sin embargo va a presentar más
EPS, más beneficio neto, más beneficio operativo, más ingresos. Por tanto, está justificado que sea la empresa. Bueno, no es que esté justificado, es que es más valiosa. Otra cosa diferente es cómo la valora el mercado, pero la empresa es más valiosa. Y eso es lo importante. Si tú inviertes en una empresa que cada vez es más valiosa, sí es verdad que luego está la parte de dependencia de a ver qué es lo que decide pagar el mercado. Porque te puede pagar 20, te puede pagar 15, te puede pagar 30. ¿Depende de qué? Pues de la euforia, de los miedos, del pánico, de la incertidumbre. Sí, todo eso es subjetivo. Dependerá de cada inversor, de cada institucional, dependerá de ciertas cosas y no depende de ti. Pero lo que depende de ti es de analizar la empresa que estoy comprando o en la que estoy invertido cada vez vale más, cada vez es más valiosa, cada vez es más productiva. Si la respuesta es sí, ¿por qué tienes miedo? Ahí es uno de los puntos más importantes. Y no solo eso, sino fíjate que además con el caso de EPAM volvemos a lo mismo. Esta empresa que prácticamente es verdad que no cuenta con un descuento con respecto a los últimos 5 años, pero sí es verdad que prácticamente está al mismo precio, 178, cuando hace 5 años, en marzo de 2020, estaba esta compañía a 175. Si vamos un poquito más atrás para exactamente mirar con 2019, diciembre de 2019, que está más o menos por aquí, fíjate, 27 de diciembre, pues desde aquí hasta ahora está con un 16% de descuento. Es decir, desde finales, con lo que presentó, con lo que generó en diciembre de 2019, realmente la empresa está cotizando o en precio un 19 o un 16% por debajo. Bien, si vamos aquí a la parte de ticker, más de lo mismo. Voy a poner aquí la parte de EPAM y fíjate lo siguiente. ¿Realmente hay dudas sobre si esta empresa es buena o no, o es más valiosa o no? Fíjate, 2024, los últimos resultados presentados, 4.700 millones frente a 2.200 millones. A pesar de la guerra de Rusia y Ucrania, a pesar de todos los problemas, todo lo que ha tenido que transicionar, todos los cambios que ha tenido que hacer, todo el equipo que ha tenido que mover, tanto personal como en activos, todo lo que ha tenido que hacer, a pesar de eso, prácticamente la empresa genera el doble de ingresos. Vamos a beneficios operativos, donde en este caso beneficio operativo 604 millones 2024 frente a 300, el doble. El doble de beneficio operativo, por tanto la empresa tiene el doble de capacidad productiva. Y si vamos a beneficio neto, en este caso fíjate que aquí 454 frente a 261. No es el doble, pero casi. Por tanto, estamos hablando de que objetivamente hablando, con los datos presentados, no los futuros, ojo, con los ya presentados, la empresa es más valiosa. A principios de 2025, es decir, con lo que presentó en 2024, es más valiosa hoy que en 2019. Y sin embargo, como te digo, prácticamente está al mismo precio. Es decir, nos la ofrece o, si vemos exactamente con diciembre de 2019, con un 16% de descuento, como te mostré. Por tanto, si ya está con ese pequeño descuento, ahora lo siguiente es entender, ¿vale? ¿Qué múltiplo le está asignando el mercado y por qué le está asignando este múltiplo? ¿Es razonable? ¿No es razonable? Y aquí viene la parte subjetiva, porque la parte objetiva es saber si la empresa es mejor o no. Y la empresa claramente es mejor. Bien, si vamos a PER, fíjate que en este caso aquí tenemos que la compañía actualmente está cotizando a 16 veces. Si buscamos 2019, diciembre de 2019, aquí podemos ver cómo en diciembre de 2019 la compañía o el mercado estaba pagando por esta empresa, aquí lo ves, 34,98 veces, 35 veces. ¿El múltiplo está justificado de 35 veces? ¿Pagarlo ahora? No. ¿Por qué? Precisamente porque esta empresa, y obviamente también está justificado que haya caído en bolsa, no te digo que no, precisamente esta empresa antes presentaba un crecimiento, unas expectativas de crecimiento mayores, ahora no. Por tanto, el mercado, es ilógico pensar que el mercado vaya a pagar esas mismas 35 veces. ¿Cuánto podría pagar el mercado por esta compañía? Bueno, si ahora mismo está a 16 veces, por el crecimiento que puede tener según los analistas, vamos aquí a estimaciones, y fíjate que 12%, 9%, 12%, 1%, 5%, pero fíjate que lo interesante es que para 2025, es decir, este próximo año, 5.300 millones frente a 2.200. Vamos a beneficio operativo y 798 millones frente a 389. Vamos a beneficio neto, donde aquí en EPS, por ejemplo, se espera que de EPS sí caiga 10,65 los normalizados, pero es que fíjate que en 2019 era la mitad.
5,42. Es decir, que ahora mismo la empresa genera el doble de beneficio por acción y te la está ofreciendo el mercado al mismo precio. Mismo precio con el doble de EPS. Por tanto, el múltiplo es por eso por lo que ha caído tanto. O sea, que objetivamente hablando, ahora la empresa está la mitad de barata porque genera el doble de beneficios, prácticamente generando, o más o menos, estando al mismo precio. Como puedes ver, prácticamente no ha variado en los últimos 5 años, o ese 16% de descuento, es decir, está con un poquito de descuento, como te enseñé antes, si tenemos en cuenta 2019, pero fíjate que va a presentar, aun cayendo este 2% en EPS, el doble de EPS de lo que presentó en 2019. Objetivamente hablando, es mejor inversión invertir en EPAM hoy que en 2019. Por tanto, si tú ya la tienes de atrás en cartera, lógicamente si tienes pensado venderla, no tiene sentido venderla si pensabas que antes era una buena opción de inversión y ahora que está generando más beneficio operativo, más ingresos y más EPS que en 2019, es decir, es una empresa mejor, objetivamente hablando, es mejor. ¿Por qué la vas a vender ahora? Si antes, si tú la has comprado y está en caída, se supone que era peor. Porque precisamente, como ves aquí, todo esto, los EPS han ido creciendo, creciendo, creciendo. Donde único se ha mantenido más o menos estable en EPS es en el rango desde 2022 hasta 2025, que está en el rango de 10 de EPS. Es decir, sí, durante 4 años no se han movido los EPS. Pero la pregunta es, ¿tú cuando esperas generar una rentabilidad? Te vuelvo y te repito, si es a 1, a 3 o a 10 años, da igual que durante todo el periodo la empresa vaya ajustándose de forma eficiente o no se ajuste nunca y solo el último año sea cuando se ajuste. Lo importante es que en algún momento sepas que el mercado va a ajustar la compañía porque la empresa tiene cada vez mayor capacidad productiva, genera más beneficios, más ingresos, etc. Por tanto, a mí me da igual, y te pongo en este caso mi caso, a mí me da igual que una compañía no genere o no se mueva en bolsa o incluso caiga durante 1, 2, 3, 4, 5 o 7 años. Me da igual si yo veo que la capacidad productiva de forma objetiva, ojo, es decir, no teniendo en cuenta lo que quiere pagar el mercado, sino mirando los números, la contabilidad. Si esta empresa, objetivamente hablando, es cada vez mejor o igual, es decir, 10,65 prácticamente es lo mismo que 10,90. Sin embargo, incluso mirando 2022, vamos aquí y digo, voy a mirar lo que ha pasado en 2022. Pues 5 años y aquí estamos en 2022. Fíjate que en 2022 la compañía estaba en 200 y pico. Vamos a diciembre, último mes del año 2022, fíjate, 300 y la compañía ahora está en 178. Pero si me está presentando los mismos EPS, me está presentando prácticamente parecido, 10,90. 10,65. No, es que es por las expectativas futuras. Bien, aquí había unas expectativas de que iba a presentar de 10 a 10, lógicamente bajo, por eso el mercado le paga menores múltiplos, pero es que ahora mismo está más barata, pero las expectativas es que crezca para el siguiente año, para 2026, de 10,65 a 12. Entonces, ahora no es una mejor opción invertir en EPAM de lo que era hace un año, hace 2, hace 3, hace 4 o incluso hace 5 años? Pues claro que sí. Entonces, cuando a ti te saltan estas dudas, es decir, no sabes realmente si mantenerla, si comprar más, si venderla, ojo, cuando yo veo este tipo de situaciones con las 4, con Nike, con Puma, con Endava o también con EPAM, son empresas que sí merecen corregir en bolsa, porque son empresas que obviamente durante un periodo han presentado peores beneficios, peores expectativas y obviamente tienen que corregir. Incluso han habido ciertas ineficiencias, problemas con el equipo directivo por malas decisiones, incertidumbre macroeconómica. Bien, por todas estas razones sí, tienen que corregir. El problema viene cuando intentamos valorar una compañía de forma objetiva frente a lo que nos está ofreciendo en cartera. Claro, si estamos invertidos en alguna de estas compañías y nos están generando un 30, un 20, un 40% de pérdidas, pues obviamente vamos a tener miedo, vamos a tener incertidumbre, vamos a estar nerviosos con esta compañía, vamos a estar tensos. Por tanto,
En este tipo de situaciones, lo que hay que intentar hacer es buscar la objetividad y quitar la parte subjetiva. El mercado puede pagar, sí, el mercado que pague lo que le da la gana. Yo, ¿qué es lo que quiero asegurarme? Que la empresa cada vez es más valiosa. Si durante una temporada la empresa ha dejado de ser valiosa, ha dejado de ser productiva, pero va a volver esa productividad por las decisiones que están tomando, es decir, estoy viendo de que empiezan a aumentar los contratos, empieza a venir la demanda por la parte de Endava y de EPAM, también por la parte de Puma y de Nike, pues como te digo, también es por una parte temporal, por el consumo discrecional, la falta de consumo. Todas estas cosas al final te hacen pensar, ¿vale? La productividad o esa falta de beneficios que me están generando ahora las compañías, dentro de X tiempo volverá. Porque son buenas empresas. Y las empresas, a nivel empresarial en la calle, la gente sigue demandando zapatillas Nike, zapatillas Puma, también por supuesto los servicios de Endava y los servicios de EPAM. Y eso no cambia. Es decir, en bolsa, por mucho que caigan, las empresas siguen funcionando exactamente igual. Y es por eso por lo que tenemos que traer objetividad en estos momentos de incertidumbre. Ahora, si te estás planteando vender estas compañías porque consideras que a lo mejor, oye, es que he visto que otros inversores, otros fondos de inversión o incluso que el ETF del SP500 lo ha hecho súper bien y yo, sin embargo, no he hecho nada porque he estado invertido en estas compañías y me han estado bajando y llevo 1, 2, 3, 4 o 5 años donde he estado en pérdidas y supuestamente soy un inversor horrible, pues claro, ahí lo que entra, no estás siendo objetivo con dónde estás invirtiendo, sino estás queriendo justificar el resultado que has tenido a corto plazo, corto medio plazo, con realmente si has hecho o no una buena inversión. Y aquí lo que tienes que ser es objetivo con las empresas que tienes en cartera. Repito, si estas empresas dentro de 1, 2, 3, 7 años se ajusta el múltiplo y los beneficios y las empresas vuelven a la senda de crecimiento y obviamente el mercado paga el múltiplo justo, indiscutiblemente vas a ganar dinero. Y no solo dinero, mucho dinero. Precisamente porque si inviertes en buenas empresas que pasan por un momento de problemas temporales, obviamente tienes que pasar y tener paciencia por esos momentos de problemas temporales. Pero es ahí donde yo, de manera psicológica, te diría, si no estás seguro de soportar todas estas inseguridades, vale, no compres más acciones de estas empresas. Pero si ya estás invertido y son empresas que a medio y largo plazo te van a dar buen resultado, ¿por qué tienes prisas por venderlas? Obviamente, quiero entender que si las compraste es porque pensabas o vistes que tenían algo bueno. Y la pregunta es, ¿eso bueno que tenían ha desaparecido? ¿O eso bueno que tenían, si durante un tiempo determinado, digamos que hay cierta incertidumbre, pero no va a volver? Por ejemplo, el crecimiento que tenía Nike, la estabilidad, la seguridad, ¿crees que no la va a tener dentro de 5 años? Hombre, si crees que no la va a tener dentro de 5 años, que esto, repito, es subjetivo, pues obviamente eso al final te hará tomar una u otra decisión. Pero lo importante es valorar, ¿estamos invertidos en empresas que son cada vez mejores o no? Y en base a esas preguntas que te puedas hacer, podrás tener más certeza sobre si realmente merece la pena estar invertido o no en este tipo de compañías. Por supuesto, no quiero terminar el vídeo sin decirte que también hay opciones interesantes para estar en este tipo de situaciones y no solo creer que estás perdiendo el tiempo, sino de hecho incluso ver cómo vas generando beneficios. Recuerda que en el canal, por si no lo has visto, tienes un curso completo de opciones financieras a nivel básico. A nivel básico, quizás intermedio, donde realmente vas a aprender los conceptos más importantes para utilizar las opciones financieras. ¿Por qué te digo esto? Porque si estás invertido en este tipo de compañías y tú quieres venderla o te estás planteando venderlas, también tienes estrategias para venderlas asegurándote una ganancia y encima cobrando primas por el camino. ¿Esto qué quiere decir? Que ya el enfoque que haces ante este tipo de inversiones es diferente. Y te quiero poner un ejemplo muy simple. Imagínate que es un caso actual que tengo yo ahora mismo, que estás invertido en Endava.
Yo estoy invertido en Endava y obviamente si esta compañía ha caído, yo estoy sufriendo estas caídas. ¿Cuál es la diferencia? Yo he analizado la compañía y creo, según los análisis que he hecho y según el sector y la capacidad productiva y el equipo directivo y todas las razones que te he explicado en el canal, creo que esta compañía en X años, no sé cuándo, pero en X años va a mejorar, va a presentar mayores crecimientos. Ingresos, beneficio operativo. De hecho, es que ya lo está presentando, ya lo está justificando. Es una empresa más valiosa, pero que está a 21. Bien, si yo ahora mismo no puedo controlar el mercado, lo que sí que puedo hacer es firmar contratos asegurándome de que voy a tener una ganancia con esta compañía. Quiero explicártelo. Si yo, por ejemplo, y esto no es que yo le haya comprado a este precio ni mucho menos, pero si yo imagínate que, por ejemplo, llegué a comprar esta empresa, por ejemplo, por aquí en 2021 o, mira, imagínate, ya que estamos hablando de 2020 o de 2019, que la compré por aquí, ¿vale? En este caso, si yo la compré por aquí, 47. Yo la compré por aquí, la compañía fue creciendo y de repente empecé a ver que perdí dinero y ahora mismo estoy en pérdidas. De 47 a 21, pues más del 50% de pérdidas. Obviamente, como yo he estudiado la empresa, yo he visto que tiene una mayor capacidad productiva, creo que el sector se va a recuperar y que además esta empresa está haciendo las cosas bien, por tanto he decidido comprar más acciones más cerca de los mínimos. Nunca se compran los mínimos, pero sí es verdad que más cerca de los mínimos. Por tanto, mi precio medio ha bajado. Te repito, no es una situación real, me la estoy inventando, pero para que veas que es algo parecido a lo que me ha pasado. Bien, y te puede pasar perfectamente a ti. Imagínate que mi precio actual es 30. 30 es mi precio medio en esta compañía. Es decir, sigo teniendo una pérdida latente porque la compañía está cotizando a 21 cuando mi precio medio está en 30. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues muy sencillo, me voy a la cadena de opciones, como te he enseñado en ese curso de opciones, voy y escojo el precio o un strike que esté por encima de 30, por ejemplo 35, que si vas puedes verlo, y efectivamente me pagan una prima con el compromiso de que yo venda mis acciones a una fecha determinada. Si miras de aquí a final de año, yo sabiendo que la empresa solo va a crecer para este año en ingresos y en beneficios un 7%, pues más o menos lo que estoy diciendo es, yo me aseguro de que si tengo que vender esta compañía, la vendo por encima de 30, es decir, tengo una posición en la que voy a ganar y si no, me llevo una prima. Que si miras las primas cuando ha habido volatilidad, aproximadamente te han pagado en torno a un 5, un 8, un 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que es como si realmente mientras estás esperando a que esta empresa, que como ves y te he demostrado en Ticker, cada vez está aumentando más la capacidad productiva, aunque el mercado la esté castigando, cada vez está aumentando más la capacidad productiva. Y tú simplemente tienes paciencia, mientras tienes paciencia vas cobrando primas. Te puedes poner un strike con un vencimiento a 3, a 6 meses o a un año y obviamente vas cobrando un 3% adicional, un 2%, un 5%. Por supuesto, depende de la volatilidad. Si no sabes de lo que te estoy hablando, por favor, vete al curso de opciones, que es bastante importante y digamos que es una buena forma de rentabilizar posiciones que tienes en pérdidas. Por eso, en el caso de Endava, al igual que de otras, mientras estás esperando, puedes ir recuperando o rentabilizando parte de tu inversión y obviamente después, si se suma toda la rentabilidad que has ido cobrando en primas, más la recuperación y que el múltiplo del mercado que pague el mercado vuelva a ser el mismo, el óptimo, no por supuesto las 40 veces, pero sí a lo mejor algo más razonable entre 20 y 25 veces, pues como te expliqué tendrías un upside mínimo del 100%, más los beneficios futuros que pueda tener esta compañía. Por tanto, estaríamos hablando, si haces el cálculo, de rentabilidades superiores a 20 o 25%. Dime tú cómo puedes conseguir esa rentabilidad. De otra manera, indexándote en el S&P 500 o buscando compañías small caps o mid caps que te puedan ofrecer eso. Pues ya te lo digo yo, obviamente haciendo este tipo de cosas de forma más segura, minimizas las pérdidas por todo el tiempo que estás esperando
y cuando llegue la recuperación, si has hecho bien tu trabajo y has analizado las posiciones, pues obviamente el upside será todavía mayor y por tanto tendrás un mejor resultado a largo plazo, que al final es esto de lo que se trata. De hecho, aquí estamos en la cadena de opciones con Endava y fíjate que si yo pongo todos los strikes, puedes ver cómo realmente aquí que hay pocos strikes, si tienes las acciones, recuerda que necesitas tener un paquete de 100 acciones, pero que si la compañía ahora mismo está cotizando sobre los 22, 21 dólares, significa que si eso lo multiplicas por 100 acciones, apenas tendrías que tener invertido 2.000 dólares. Es decir, que prácticamente casi cualquier persona o cualquier inversor podría asumir esta inversión. Por tanto, fíjate que en este caso, si queremos ver un plazo, por ejemplo, a octubre de 2025, en este caso prácticamente a finales de año, pero no del todo, fíjate que realmente, por ejemplo, si, como te decía, tienes un precio medio de las acciones a 30, es decir, la acción está cotizando a 21, como puedes ver aquí, 21,32, y tienes las acciones a 30. Bien, pues tú puedes decir, oye, pues yo me comprometo a venderlas a 35. Sabes que la empresa ya ha dicho que va a presentar una rentabilidad, es decir, un crecimiento del 7% en ingresos y también de beneficio neto de EPS parecido. Por tanto, esto quiere decir que no va a crecer de manera justificada, no va a crecer o no debería de crecer tanto. Pero en el caso de que así lo fuera y de que así lo hiciera, es decir, que de que pasara de 21 a más de 30, si tú te comprometes a vender tus acciones a 30 y 5 en el strike 35 para ganar dinero, pues en este caso, fíjate, la venta de call te pagan 30 céntimos de dólar por contrato. Recuerda que un contrato tiene 100 acciones, por tanto te estarían pagando 30 euros o 30 dólares. 30 dólares sobre una inversión que tú en este caso tendrías, por un lado, los beneficios generados porque pasaría de 21 a 35 y si tu posición media es 30, por tanto te asegurarías 5 dólares por acción. Por tanto estaríamos hablando de 5 por 100 acciones, 500 dólares, más los 30 dólares, 530 dólares. Fíjate que si te vienes aquí a la calculadora y en este caso yo voy a poner en primer lugar, voy a tener en cuenta esos 500 dólares más esos 30, son por tanto 530 y esto lo divido entre el precio al que vas a vender, que es 35 de strike por 100 entre 3.500, ¿vale? Esto quiere decir que si esto lo multiplico por 100, fíjate que te llevas por la cara un 15% de beneficio. Te estás asegurando en una empresa que hoy cotiza a 21, de aquí a octubre, un 15% de beneficio si se te ejecuta el contrato. Si no se te ejecuta, que aquí es lo interesante, por tanto te llevas un 15% de beneficio en una empresa que tienes en pérdidas, punto número 1. Y punto número 2, fíjate que en caso de no ejecutarse el contrato y de que a lo mejor imagínate que el precio se quede igual, ¿vale? Que tú sigas en pérdidas, pero por lo menos dices, bueno, si mi precio medio es 30 y yo estoy con pérdidas, ¿vale? Pues mi precio medio es 30, pero estoy cobrando 30 euros. 30 euros sobre 30, que en este caso serían 3.000, pues fíjate que es el 1%. Es decir, 30 lo divido entre los 3.000, ¿vale? Y esto lo multiplico por 100, fíjate que es el 1%, como puedes ver. Por tanto, como ves, te llevarías una rentabilidad del 1%, que no es mucho, es como si fuera un dividendo adicional a lo que te pagaría la compañía, por supuesto, gracias a esta prima, pero también tienes que pensar que este tipo de opciones o este tipo de contratos, el truco es ir renovándolo cada 3 o 6 meses, porque esto quiere decir que si cada 3 o 6 meses, por ejemplo, el precio al que está actualmente cotizando a 21 se va acercando al precio del strike, es decir, sube a 24, sube a 25, sube a 30, obviamente como cada vez está más cerca del precio de ejercicio, que en este caso tú has puesto 35 porque es para asegurarte un beneficio porque tu precio medio teórico era de 30, pues esto quiere decir que las primas irán aumentando y por tanto tu rentabilidad iría aumentando. Obviamente con Endava, como ves, no hay muchas opciones con las que se pueda hacer, pero aún así fíjate que esto mismo lo puedes hacer con empresas como EPAM,
como Nike y como otras empresas que a lo mejor tengas en pérdidas. Lo que quiere decir que si te has asegurado de que esa empresa se va a recuperar a medio y largo plazo y estás esperando, te puedes llevar una rentabilidad adicional que te ayudará a obtener un mejor resultado a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo. Espero que con toda esta información puedas tomar mejores decisiones de inversión y, por supuesto, cuando vengan caídas o futuras caídas, sepas qué hacer, cómo analizar las empresas y, por supuesto, sepas tomar mejores decisiones de inversión para tu cartera. Y, por supuesto, si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like, compartirlo y nada, nos vemos en el próximo.